Hola amigues, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la sombra. Una palabra que hace ruido, nadie tiene ganas de mirar a su sombra de frente, es incómodo, sí. Pero quédate que te prometo que de acá te vas con algunas preguntas y algunas respuestas que pueden ayudarte a integrar, a hacer cuerpo, a llevarte mejor con esa parte que todos tenemos si habitamos este planeta Tierra. Jung fue un psicólogo y psiquiatra suizo, un discípulo de Freud, fundador de la psicología analítica y estudió profundamente la sombra. Y acá te dejo varias frases de él para ir entrando en tema. Él dice que la sombra es aquello que la persona no desea ser. Conocerse a uno mismo es confrontarse con la propia sombra. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La sombra es un problema moral que desafía a la personalidad total, pues nadie puede volverse consciente de la sombra sin un esfuerzo moral considerable. Entonces la sombra es ese lado oscuro, oculto, que habita en cada una de nosotros y que aunque querramos integrarla, nos cuesta porque en el fondo nos sigue pareciendo inaceptable. Naveguemos juntos en este tema interesantísimo. Todos tenemos la capacidad de amar pura y desinteresadamente, y también tenemos la capacidad de encarnar la más absoluta oscuridad. Mariela, la psicóloga que me reveló mi eneagrama, una vez me dijo: tu eneatipo tiene el poder para ser un Buda o un Hitler. Y claro, ahí lo vi. Mis partes sombrías cobraron vida para mostrarme en qué áreas de mi vida yo podía estar siendo más Hitler que Buda. El concepto de sombra viene del reflejo de nosotros mismos cuando algo nos ilumina. La psicóloga Marina Mamoliti dice que tenemos una sombra física y aunque no se vea a simple vista, también tenemos una sombra psicológica. Los griegos ya lo dijeron: conócete a ti mismo. El problema es que desde que nacemos nos empiezan a llenar de información que nos va despegando de quienes somos. Vamos armando un papel, una máscara, una fachada para salir al mundo, para agradar a las personas que nos rodean y sobrevivir. Las reglas y expectativas sociales nos van moldeando y cuando crecemos mostramos al mundo lo que el entorno nos festeja, nos celebra o nos demuestra que está bien. Y también en esa información que recibimos está todo lo que no debemos ser. Así vamos escondiendo lo que realmente somos y sobre eso vamos construyendo una versión extraña que no tiene que ver con lo que se esconde debajo. Eso para Jung es la máscara. Nos vamos moviendo entre eso que reprimimos y lo que elegimos mostrar durante toda nuestra vida. Los chinos hablan del yin y del yang, dos fuerzas opuestas y complementarias a la vez. Lo oscuro y lo luminoso. No pueden existir uno sin el otro. No son ideas nuevas, las culturas históricamente las repiten una y otra vez. Entonces la sombra nos asusta, no la queremos ver, no la queremos mostrar porque no encaja con la imagen que queremos dar de nosotros. Jung decía que más intentamos esconderla, más fuerza toma y más se nota. ¿Cuándo la vemos? Cuando sobrereaccionamos ante algún estímulo que nos toca una fibra sensible. Quizás no es para tanto, pero como venimos no queriendo ver esa parte de nosotros, cuando pasa algo afuera que nos lo devela, reaccionamos desmesuradamente. Cuando me molesta la sensibilidad de otra persona, quizás dentro mío hay ganas de llorar, pero no me lo permito. Si me molesta la ambición, quizás no estoy aceptando que en realidad quiero más. Cuando me molesta que alguien sea mandón o mandona, quizá reprimo mi deseo de ser más líder. Si me molesta el perfeccionismo en los demás, quizás es mi propio miedo a fallar. Si me molesta el optimismo, quizá es mi propia incapacidad de ver lo bueno de las cosas. Si me molesta que alguien sea muy directo, quizás me incomoda enfrentar la verdad. Si me molesta que alguien esté siendo el centro de atención, quizá la que quiere atención soy yo. La sombra puede ser también alguna creencia que mantiene bajo la mesa nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros impulsos, porque tenemos la creencia de que desear eso está mal. Lo interesante es que la sombra siempre va a encontrar la manera de salir. Cuando creímos que estaba todo bajo control, que esa parte nuestra por fin estaba silenciada, aparece como un huracán arrasando con toda esa ilusión de control que nos creamos. Como la carta del diablo en el tarot.
que te persigue hasta que te encuentra para que por fin encarnes esos deseos no convencionales. Como la carta de la torre que como un rayo irrumpe y destroza todo lo conocido y te deja en pampa y la vía, diríamos acá, para rearmar con los ladrillitos que quedan una nueva realidad. Enfrentarnos a nuestra sombra nos puede cambiar la vida, nos permite dejar de pelear con nosotros mismos. Empezamos a reconocer e integrar lo que ocultamos. Me doy permiso de sentir, aprendo a gestionar mis impulsos, al darme cuenta que si aparecen es porque ahí hay algo guardado. La autenticidad empieza a aparecer. Y a partir de esa autenticidad empezás a poner límites con mayor facilidad porque reconoces tus propios límites, al conocerte más a vos mismo o a vos misma. Empezás a dejar de exigir a los demás porque entendés que primero debes aceptarte a vos misma. Y esa es la parte más difícil. Todo lo que pasa afuera en realidad habla de vos, de tu inseguridad, de tu procrastinación, de tus obsesiones o tus deseos ocultos. Otra frase buenísima de Jung es: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Con esto quiere decir que todo esto que se oculta en ese lado oscuro, nuestra sombra, nos aparece afuera como un reflejo y mientras más lo rechacemos, más aparecerá. Por eso a veces caemos en vínculos que tienen siempre las mismas dinámicas y no entendemos por qué. Repetimos el guión con distintos actores durante toda nuestra vida. El proceso de amigarse con la sombra, integrarla, puede sentirse como una desintegración. Vamos rompiendo partes nuestras que reconocemos que ya no nos representan. Nadie atraviesa un proceso de transformación sin un poquito de inestabilidad. Hay un día en que podés reconocer que ya no sos quien eras y que esa identidad que construiste ya no te define. La ropa que insistís en seguir usando ya no te queda. No queda otra que reinventarse. Toda transformación es también un duelo. Mientras más nos aferremos a lo que no funciona, más doloroso será el camino. Lo nuevo va apareciendo, aunque no como una luz divina que nos marca el camino correcto, sino como pequeñas verdades que van decantando en nuestras experiencias que solo vemos nosotros y que vamos integrando con el tiempo. Nadie viene de afuera a sancionarnos mis nuevas verdades, sino que voy entendiendo a medida que mi experiencia vital me va chocando con esos espejos que muestran mi sombra y en la medida que yo esté abierta a recibir. Será más liviano y menos incómodo. Estamos muy chipeados a sostener lo que creamos y a darle tanta importancia como si no nos fuésemos a morir. Cuando recordamos nuestra finitud, algo se afloja. Entendemos que no necesitamos proteger tanto al yo construido, esa identidad. Integrar la sombra es justamente eso, dejar de sostener máscaras y permitir que lo que evitamos mirar se vuelva consciente. Ahí aparece una libertad más real. El mundo no se cae cuando nuestras partes más oscuras salen a la luz. Cuando alguien nos ve decir o hacer algo fuera de lugar, cuando no estamos a la altura o mostramos algo que normalmente ocultamos, la vida sigue. Ese es el aprendizaje real, darse cuenta de que la sombra puede aparecer y aún así no perdemos nuestro valor ni nuestro vínculo con los demás. Integrar la sombra es justamente permitir que esas partes existan en la experiencia cotidiana sin miedo a que todo se derrumbe. Hay diferentes formas de permitir que nuestra sombra salga a la luz. Generalmente lo bloqueamos o reprimimos. Algunos ejemplos podrían ser en lo emocional, llorar frente a alguien cuando queríamos estar fuertes, que desde mi punto de vista no hay nada más hermoso que ver llorar a alguien por abrir su corazón y sensibilizarse, pues mi luna en Escorpio se regocija con que las personas habiten sus profundidades. Uno muy común es tener un ataque de celos o inseguridad y después sentirnos muy mal al respecto, como si ese ser que hubiese salido en ese momento no fuera yo. Ese que salió a la luz. No sé qué pasó, decimos, no sé qué me pasó. Bueno, resulta que esa es nuestra sombra buscando que la miremos. Otra forma, otro ejemplo es responder desde la reactividad, con enojo, con irritación, sentir envidia, no poder pedir ayuda, porque esa máscara que creamos nos dice todos los días que podemos solos, y pedir ayuda puede verse como una muestra de vulnerabilidad muy grande.
Querer controlar o manipular sin darnos cuenta, tener actitudes contradictorias con lo que predicamos, hablar de más, decir algo fuera de lugar, dándole ahí participación al ego, que todos tenemos un poco de ego, más evidente o menos, pero es eso que nos hace hablar desde lugares que no son genuinos, que ocultan nuestras emociones reales y que generalmente fortalecen esa coraza protectora. La sombra también aparece cuando tenemos todo para brillar en una situación y nos auto boicoteamos. Esto de la mano con la procrastinación, con evitar o evadir todo eso que me va a llevar a los lugares a donde quiero estar, pero algo adentro mío me dice, ¿para qué? Si igual no me va a salir, si igual no voy a gustar, si igual nadie me va a reconocer. A la mierda con esto, fuck it. Basta de tener miedo de hacer todo lo que hay que hacer para llegar a esos lugares que soñamos. Todo empieza por un pasito y eso te lleva a otro lugar y ese lugar te lleva a personas y esas personas abren puertas y de repente estás viviendo la vida de tus sueños. En serio, basta de procrastinar los sueños, amigues, basta. La falta de límites también es la sombra, porque aparece como un modo de complacer al otro. No te pongo límites porque me vas a dejar de querer. Y eso me deja en un lugar de soledad tremendo. Lo que no se dice y que cuesta identificar es que los límites en realidad te hacen ser más magnética. Cuando aprendes a poner límites, las personas te respetan y quieren estar cerca tuyo, porque es una vibra bonita. Alguien que se sabe cuidar a sí mismo o a sí misma, vibra bonito. No se va a sentir cómodo poner límites, pero vale la pena. Cada límite que pones afuera es también un límite que pones adentro. Entonces la mente se va entrenando para detectar esos niveles de auto-boicot, porque aceptar todo lo de afuera para complacer es otra forma de auto-boicot. La sombra también se ve en todas las fantasías o deseos que no encajan con nuestra autoimagen o la imagen que creemos que el mundo tiene de nosotros. Y acá es romper con todos los mandatos, lo que nos dijeron que estaba bien ser o no ser, para tirar de un hilo infinito acá. En cada casa los focos de bullying cambian. Digo casas porque es en esa infancia donde escuchabas que papá y mamá se reían de algo, o que se burlaban de un tipo de persona, o que se reprimían decir lo que pensaban, o que no había lugar para expresar emociones. Todo eso va formando una bola oscura de intrigas y preguntas de todo eso que en cada casa estaba bien o mal y que nuestra parte expansiva quiere salir a descubrir. Quiere darle luz, que cuando le pones el cuerpo y te animás a hacer eso que en casa estaba mal visto y descubrís que es simplemente otra forma de ver la vida, que nada está bien o mal, que hay tantos ojos como personas que miran, tantas realidades y expresiones de ser, somos infinitos. Si en casa estaba mal ser vulnerable, voy a querer inconscientemente ir a descubrir qué hay en aprender a sentir las emociones. Si en casa se criticaba a los homosexuales, lo más probable es que adentro mío viva un interrogante de qué pasa si me animo a vivir una experiencia homosexual. Si en casa se hablaba mal de las personas que tenían tatuajes, seguramente me genere curiosidad de hacerme un tatuaje o tener amigos que los tengan. Habitar esos espacios que le dan luz a esa parte oscura. Quienes se animan a darle luz, a poner el cuerpo en esas experiencias que vienen a iluminar la sombra, llegan a niveles de expansión y autoconocimiento muy superiores a quien se limita en lo que le dijeron que tenía que hacer. Y no es solo por ser alguien más evolucionado, que le hace muy bien al mundo y a todos los seres del planeta, sino también por tener la posibilidad de tocar esos momentos donde la vida es increíblemente hermosa, donde te descubrís que podés, donde tu valor fue más fuerte que tu miedo, y a partir de ahí te das cuenta que podés con todo. Dice Gillian Turecki, coach experta en relaciones: quizás el mejor sexo de tu vida sea con la persona que menos necesitas en tu vida. Quizás esa sea la peor persona para vincularte, pero tenés tanta piel porque tu sombra atrae eso para seguir auto boicoteándote. Vamos a tener que ser valientes y preguntarnos qué es lo que realmente necesitamos. Entrar en contacto con una parte muy interna nuestra y dejar ir eso que no hace más que darme química sexual. Si en realidad quiero más de una relación que solo esto. Es una pregunta muy importante para hacerse a uno mismo a la hora de vincularse. Dice Gillian que le damos mucha importancia a la conexión. Cuando una conexión es fuerte, pareciera que toda nuestra vida se para y nos ponemos súper monotemáticos.
Ella dice que esa conexión quizás es porque algo de ese vínculo nos resulta familiar, algo que traemos del vínculo con el trauma de la infancia, probablemente, y quizás esa conexión no está destinada a ser una relación duradera, firme, consciente, pero vemos solo la conexión, no podemos pensar en otra cosa. Justificamos de todas las formas habidas y por haber las fallas, lo que vemos pero elegimos no ver. Fingimos que no nos importa porque la conexión es más fuerte. Es importante darle luz a esas otras necesidades que estamos dejando debajo del colchón, que son muy importantes para tener vínculos sanos. Es como volver a la adolescencia, solo importa la conexión, la exploración y no un real conocimiento o conciencia de si esa persona es buena para vos o no, de si ese vínculo te va a sumar en tu vida o no. La sombra puede manejar tu vida si elegís no mirar tus necesidades de frente. Y voy a repetir esta frase de Jung las veces que sea necesario. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Hay una trama energética debajo de todo este sistema humano al que pertenecemos. Yo no dudo de que hay hilos invisibles que nos unen a otras personas, que hay muchas almas gemelas o llamas gemelas, como le llaman a las personas con las que te vinculas sexoafectivamente y parece que las conocieras de otras vidas. Eso para mí existe, no lo pongo en duda. Pero también existe toda esta parte humana, junto con el libre albedrío, que es lo que nos permite elegir mejor, aprender y elegir cada vez mejores opciones, para que de todo ese entramado podamos elegir los aprendizajes más amables, más livianos, no tan ligados al trauma. Un ejemplo que pone Gillian es: si sos una persona que se enamora siempre, de los que tienen el síndrome del Peter Pan, el espíritu libre, medio infantil, algo fantasioso, medio aniñado, divertido. Quizás sea divertido al principio, pero si vos sos un adulto o adulta, probablemente no sea algo que pueda durarte mucho tiempo. Te olvidás que sos un adulto cuando estás vinculándote ahí y dejás pasar cosas que para vos son importantes y te empezás a perder. Y después empezás a querer cambiar a esa persona en lugar de aprender de la experiencia y la próxima vez elegir mejor. No hay que querer cambiar a las personas, amigues. No hagan eso, las personas no cambian o al menos no lo hacen porque vos se lo pidas. Olivia Ábalos dice que cuando queremos generar cambios, transformaciones, estamos atacando la identidad que construimos cuando salimos al mundo, con amigos, familia, escuela y todo ese mundo que nos va moldeando. Si en mi familia se decía que las personas que iban al gimnasio son superficiales, ese niño toma eso como verdad absoluta y va a actuar en base a esas narrativas que se crearon en ese círculo de supervivencia. Entonces, ir al gimnasio para ese niño cuando sea un adulte va a significar ciertas cosas que van a ser más desafiantes que para otra persona donde todos en su familia eran deportistas, por ejemplo. En mi caso, y voy a poner el ejemplo de mi familia, mi viejo, mi hermano, mi hermana, yo, todos menos mi mamá, amamos los deportes. Desde chiquitos nos mandaron a fútbol, vóley, patín, natación. Somos competitivos por naturaleza y tenemos facilidad para hacer deportes. Y en casa eso estaba bien visto. Y yo de chica recuerdo tener un prejuicio muy grande respecto de las personas que no hacían deportes o que no se interesaban por ganar una competencia. Esto muy relacionado con el sistema espantoso y patriarcal en que vivimos, pero lo que voy es que eso se arraigó en mí y yo tuve que romperme en pedazos para reconocer que no estaba bueno subestimar a los demás solo porque no habían crecido con las mismas creencias que yo. La sensación de quebrar esa identidad es tan difícil como liberadora. Querer cambiar una idea infantil que ya no resuena con los valores que entiendo hoy son importantes para mí. Los motivos, la motivación detrás de esa decisión a incomodarte debe ser importante también. El sentido de propósito que es la antorcha para atravesar el camino de la sombra y desafiarte a ser mejor. Probarte ante esas situaciones que te desafían es un compromiso íntimo con vos. Probarte que podés. Y así te vas empoderando. Por más vapuleada que esté esa palabra, me sirve ahora, te empoderás para desafiarte a próximas experiencias, porque generás confianza en vos mismo. Es una experiencia sentida, dice Olivia Ábalos. Esa experiencia puede ser aprender a decir que no, aprender a vincularte con personas que cumplan tu radar de necesidades, aprender a tocar un instrumento, anotarte a un taller de poesía o a un grupo de running.
Olivia dice, ¿aprendo a nadar y después me tiro a la pileta? ¿O me meto a la pileta y aprendo a nadar en la medida en que esté adentro de la pileta? Si te tirás clavado en una pileta de 200 metros sin saber nadar, lo más probable es que te ahogues y tengas una experiencia traumática. Pero quizás si te metes de a poquito, te vas agarrando del borde, pataleas un poco, cuando te cansás, salís y al día siguiente volvés. La experiencia hasta puede ser divertida. Y al día siguiente te podés desafiar un poquito más. Te empezás a vincular con lo que era terreno desconocido. Y en la medida en que empiezo a conocer, empiezo a sentir más confianza y seguridad. No hay apuro. Desafiarse es paso a paso. Rodearte de las personas correctas para que te ayuden en ese proceso de desafiarte a vos misma o a vos mismo te va a ayudar. Tener una persona que te motiva, alguien que te enseña, alguien en quien puedas confiar, alguien con quien puedas contar, alguien donde descansar en un abrazo, alguien que te diga dale, te impulse. Pueden ser diferentes personas, no vamos a encontrar todo en una misma persona. La capacidad de descubrir el mundo, de usar el cuerpo, de encontrarme con desafíos y solucionarlos, es lo que me va a permitir ir en busca de esa mejor versión, del choque del cuerpo con la sombra, con la luz y con todo lo que nos expande. Bueno, amigues, espero que les haya gustado, les haya servido este resumen de diferentes informaciones sobre la sombra, un poco de reflexión propia y un poco de ciencia también. Un poco de psicología y de coach, que te sirva, que te ayude a expandirte, a animarte, a encontrarte con esa parte tuya que guardás, que tenés un poco tapada, un poco reprimida, que te animes a ponerle el cuerpo a las situaciones de la vida, que yo te prometo que eso te va a expandir a niveles que no te das una idea, que te va a traer mucha paz, mucho bienestar y mucho coraje para seguir caminando esto que es la vida y que puede ser muy hermoso. Seguime si estás en YouTube, en Spotify, suscríbete, déjame unas estrellitas. Esto es Marianita la Escorpianita, mi podcast. Mi nombre es Maya Di Piazza con doble Z es mi Instagram. Ahí nos podemos encontrar, conversar y pasar un buen momento compartiendo unas palabras. Gracias por escuchar, les amo.